Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿cómo están chicos? A ver, hola, 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 hola. ¿Cómo están? A ver, voy a mm, compartirles el material. A ver, ¿cómo están? ¿Están contentos ustedes? ¿Están amorosos? Keren, sí, dime. ¿Qué pregunta tienes? Mm, Alison dice, mis no ingreso por usted. Ya, no te preocupes. A ver. Voy a ir compartiendo el material, ¿ya? Sí, pásamelo como imagen, no te preocupes. Pásamelo como imagen. Voy a ir compartiendo el material de teoría rapidito para... Bueno, este es un ciclo rápido, ¿no? Así que tenemos que ir avanzando. Los filósofos ya que ustedes conocen, pues los clásicos, Descartes, Hume, Locke, eso lo vamos a pasar más rápido, ¿ya? Vamos a tratar de concentrarnos en los últimos porque hay algunos filósofos que han estado viniendo en los últimos exámenes de admisión. Y a veces es un poquito complicado responder preguntas si no tenemos nada de teoría, ¿no? A ver, vamos a comenzar, ¿ya? Rápido y precoz, dice Samantha. Ya. A ver, vamos a empezar. ¿Qué dice? A ver, vamos a ver filosofía moderna y filosofía contemporánea. Eso es lo que nos toca ver hoy, ¿ya? A ver, a ver. Ya, rápido y ansioso, ya. Vamos a repasar rapidito. A ver, Descartes ha venido varias veces, es un filósofo clásico, así que de todas maneras hay que recordar algunas cosas básicas. Acuérdate, bueno, que es padre del racionalismo, todo eso ya lo sabes, pero acuérdate que el objetivo de la filosofía de Descartes es alcanzar certezas, ¿ya? Acuérdate que Descartes usa la duda metódica, pero justamente es un método, ¿no? La duda nos sirve para, es un proceso para, ¿no? El objetivo de la duda metódica es alcanzar certeza. La certeza es conocimiento verdadero, es decir, ¿qué cosas yo puedo conocer de manera completamente segura? ¿De qué puedo estar seguro? ¿Hay alguna cosa de lo que pueda estar seguro? Bueno, Descartes va a alcanzar tres certezas, ¿te acuerdas? La primera certeza es la más conocida, la existencia del yo existo, ¿no? El famoso pienso, por lo tanto, existo. Esa es la primera certeza, acuérdate. Cogito ergo sum, pienso, por lo tanto, existo. La existencia del yo es el fundamento, es la base, es la roca, la piedra sobre la que se va a fundamentar todo el conocimiento que nosotros podamos construir. Así como cuando tú haces tu casa, construyes tu casa y pones bases, las bases justamente son las certezas. No podemos alcanzar conocimientos sobre ciencia o sobre lo que sea si es que no tenemos buenas bases. Y las bases las dan estas tres certezas que son, primero, la primera de todas es la certeza del yo, luego la certeza de Dios y tercero la certeza del mundo. Porque recuerda que él dice, yo existo, Dios existe y el mundo existe. Esas son las tres certezas que él alcanza. Para eso usa la duda metódica, porque primero sí duda, ¿no? Él dice, bueno, ¿cómo yo sé que todo lo que creo, lo que pienso, lo que he aprendido es verdadero? ¿Puedo estar seguro de eso? Por ejemplo, creo en Dios, pero ¿por qué creo en Dios? ¿Porque he encontrado una certeza de que Dios existe o simplemente porque toda mi vida me han dicho que Dios existe y ya, pues, ¿no? Ya se me ha quedado en la cabeza esa idea. Entonces, Descartes va a decir, no, hay muchas cosas que yo he aceptado sin analizarlas por mí mismo, sin descubrirlas por mí mismo. Por eso es que él pone en duda todo. Hay que dudar de todo, pero con un objetivo. El objetivo es ver de qué no podemos dudar. Es decir, analizar todas nuestras ideas para ver si algunas de ellas tienen suficiente sustento. Pero no un sustento material o físico, porque recuerda que Descartes va a darse cuenta de que los sentidos muchas veces nos engañan. Entonces, yo no puedo fundamentar mi conocimiento en lo que puede ser falso, ¿no? Entonces tengo que fundar mi conocimiento en algo que sea absolutamente seguro. Y lo único seguro es la razón. Por lo tanto,
Analizando, ¿no? Las cosas en las que pienso, me voy a dar cuenta de que si estoy pensando, ¿no? Tengo que existir. O sea, si dudo de todo, ¿de qué no puedo dudar? De que estoy dudando. Y si estoy dudando, ¿qué significa? Que existo, porque yo no puedo pensar sin existir. Tengo que ser algo para pensar, ¿no? Entonces, si pienso, significa que existo. Esa es la primera certeza. Luego, analizando las ideas que hay en esa conciencia, en ese pensamiento, se va a dar cuenta de que hay ideas que no se corresponden con el mundo natural. Por ejemplo, la perfección, la infinitud, la eternidad. Todos, si te das cuenta, tenemos las ideas de eternidad, infinitud y perfección. O sea, si yo te digo, no sé, pues un círculo perfecto, imagínate un círculo perfecto, ¿sabes a qué me refiero? Si yo te digo el universo es eterno, sabes a qué me refiero, pero si te pones a pensar un poco te vas a dar cuenta de que esas ideas no tienen un sustento material, porque nosotros no vemos la eternidad, no experimentamos la infinitud, no experimentamos la perfección. Por lo tanto, esas ideas no pueden provenir de nuestra experiencia, ni siquiera pueden ser ideas inventadas por nosotros mismos, porque implicarían que han nacido de nosotros, pero nosotros no somos así, o sea, no tenemos esas características. Por lo tanto, tiene que haber necesariamente un ser con esas características. Entonces, el único ser que puede reunir esas cualidades es un ser supremo, ¿no? Llámale como quieras, llámale a la A, lo que sea, ¿ya? Pero la cuestión es que hay un ser supremo, que nosotros los seres humanos generalmente llamamos Dios. Por lo tanto, si yo existo y yo analizo esas ideas que tengo en mi mente, voy a llegar a la conclusión de que sí tiene que existir un ser supremo, porque de otra manera no habría explicación para esas ideas. Y a partir de la idea de Dios, que es la segunda certeza, también puedo llegar a la idea de que el mundo existe, a la certeza de que el mundo existe. Porque recuerda que Descartes también pone en duda el mundo. Dice, ¿yo cómo sé que lo que yo percibo existe realmente fuera de mí? Y no solamente como imaginación, ¿no? ¿Cómo sé que existe fuera de mí? Y Descartes, al afirmar la certeza de Dios, va a decir, bueno, si Dios es un ser supremo, es un ser perfecto, entonces tiene todas las cualidades positivas. Entonces, si tiene todas las cualidades positivas, tiene que ser bueno. Y si es bueno, entonces el mundo tiene que existir, porque no podría ser que exista un ser supremo bueno que al mismo tiempo deje que yo crea que el mundo existe cuando no existe. Entonces, si el mundo tiene que existir si es que Dios existe. No puede ser una ilusión, no puede ser un invento de mi mente, no puedo yo estar viviendo engañado o no puede ser que exista un ser maligno que me esté engañando constantemente. Si Dios existe, el mundo también tiene que existir. Tercera certeza, ¿correcto? Esas son las tres certezas a las que llega Descartes, recuerda, y para él son la base de todo el conocimiento. ¿Ok? Ahora, mira. Esto es lo que se conoce como principio de certidumbre, es decir, lo que él hace a través de la duda metódica es encontrar una manera de alcanzar certeza, ¿correcto? Y esa búsqueda de certeza la reemplaza por el principio de autoridad, porque el principio de autoridad simplemente consistía en que yo aceptara las cosas porque otro con autoridad lo decía, ¿no? Entonces, si lo dice mi maestro, tiene que ser verdad, si lo dice el Papa, tiene que ser verdad. ¿Qué va a decir Descartes? No. Yo no tengo que basar mi conocimiento en lo que dice alguien con más autoridad o con mucha inteligencia o con mucha fama. Yo tengo que basar mi conocimiento en lo que mi razón me dice que es cierto. ¿Correcto? Entonces, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? Alguien compartió una imagen prohibida, creo. Ya, a ver. Ya, entonces eso es lo central en Descartes, acuérdate, ¿ya? Eso es lo central. Vamos ahora a Locke. Mira que tenemos que ver varios autores, ¿ah? Ya, vamos a Locke. Mira, Locke recuerda que va básicamente a hacer una crítica del racionalismo de Descartes. Y lo que más va a criticar esto es esta idea de que, o esta propuesta, mejor dicho, de que hay ideas innatas. Hace una crítica del innatismo cartesiano. Descartes creía que habían ideas que no provenían de la experiencia, sino que solamente surgían de la razón, que ya habían, digamos que al nacer nosotros ya las traíamos con nosotros, ¿no? Locke va a decir que no existe ninguna idea que sea innata. Incluso hay ideas que pueden ser muy abstractas, digamos, o muy complejas, como Dios. Mira.
Pero Locke no critica la idea de Dios, es empirista, pero él dice, tenemos la idea de Dios en nuestra mente, tú y yo tenemos la idea de Dios, sí, aunque tú seas ateo, tienes la idea de Dios, porque para decir yo no creo en Dios, para negar a Dios, tienes que tener la idea de Dios. Entonces, Locke va a decir, incluso las ideas más complejas como Dios provienen de los sentidos, provienen de la experiencia. Justamente él usa una explicación que me parece que es bastante sencilla de entender. Él dice, a ver, todos nosotros hemos experimentado la generación, la producción. O sea, en todo lo que vemos en nuestro día a día, sabemos que ha habido alguien que lo ha hecho. Por ejemplo, este lapicero ha sido fabricado, ¿correcto? Por una empresa. Este borrador también. Esta taza, alguien la ha hecho. El celular también. Un perro, un gato, ha sido producido por otro perro, otro gato. Tiene generadores, ¿no? Tú también, tú tienes padres. Si tus padres no se hubieran conocido, tú no existirías. Si tus padres no existieran, tú no existirías. Entonces, todo lo que existe, todo ha sido producido, generado, creado, fabricado por algo o por alguien, ¿correcto? Por lo tanto, lo que va a decir Locke es, eh, si todo lo que existe tiene una causa, ¿te acuerdas de las causas de Aristóteles? Si todo lo que existe tiene una causa, ¿te acuerdas de la causa eficiente? Si hay una silla es porque alguien hizo la silla, porque hubo un carpintero, ¿correcto? Si hay un edificio, es porque hubieron obreros que construyeron ese edificio, ¿correcto? Entonces, todo lo que existe existe porque alguien lo ha producido, alguien lo ha hecho. Por lo tanto, si eso es lo que nos dice nuestra experiencia, basándonos en nuestra experiencia, pregunta, ¿el mundo, el universo, tiene que haber sido generado, creado por alguien, producido por alguien o no? ¿Qué es lo que nos hace? Fíjate, ¿qué conclusión podemos sacar a partir de nuestra experiencia? Que sí, que el universo también tiene que haber sido generado, producido, no puede haber surgido de la nada por generación espontánea. Tiene que haber sido producido, generado por algo o por alguien. ¿Y qué puede ser tan poderoso para producir todo lo que existe? Locke va a decir tiene que ser un ser supremo. De nuevo, llámale como quieras, pero tiene que haber un ser supremo que ha producido todo, sí. Por lo tanto, Locke no niega la idea de Dios, pero fíjate, su manera de explicar a Dios es distinta de la manera de explicar de Descartes, ¿sí o no? Locke dice, basándonos en la experiencia, ¿podemos llegar a la conclusión de que existe Dios? Sí. Toda idea, por más compleja, por más metafísica, por más extraña, por más compleja que sea, tiene su origen en la experiencia. No hay ideas innatas, no hay ideas con las que hayamos nacido. La idea de Dios no es innata. Toda idea proviene de nuestra experiencia. Por eso decía él que la mente del hombre al nacer es como una tabula rasa. No venimos con contenidos mentales, no venimos con ideas ya formuladas en nuestra mente. No, nuestra mente es como una tabla en blanco sobre la que vamos escribiendo ideas, escribiendo metafóricamente, ¿no? Ideas. ¿Correcto? Entonces, recuerda, las ideas siempre surgen de las impresiones que tenemos a través de la experiencia, ¿no? El contacto con los sentidos, los sentidos, perdón, con las cosas es indispensable para que haya conocimiento, para que haya ideas. Ahora, Hume sí va a ser radical, él sí va a plantear lo que generalmente la gente piensa que es el empirismo. Pero mira, su empirismo no solamente consiste en decir, bueno, pero yo no puedo creer en Dios si es que no lo veo. No, no es simplemente tan fácil, tan rudimentario, sino que él va a ir más allá de eso y va a decir, bueno, no basta simplemente con ver, sino que hay que cuestionar todas las ideas que tenemos si descubrimos que no tienen sustento físico, si descubrimos que no tienen un sustento empírico. Por ejemplo, la idea de caos que usaba Locke para explicar a Dios es una idea falsa, dice Hume. ¿Cómo que todo debe tener una causa? ¿Y por qué crees que todo debe tener una causa? Mira, Hume le diría, a Locke, ¿por qué crees que todo debe tener una causa? Porque las cosas que yo he visto tienen una causa. Ya, las cosas que tú has visto tienen una causa. Correcto. Esa es tu experiencia, lo que tú has visto. Pero de ahí has hecho un salto. A partir de ahí, has sacado una conclusión general. ¿Cómo se llama eso? Parto de experiencias particulares y saco una conclusión general. En todos los casos se cumple esta regla.
Eso se llama inducción, pensamiento inductivo, razonamiento inductivo. Correcto. Muy bien. Ahora, yo puedo hacer inducciones y a partir de las inducciones tener certezas. ¿La inducción me da certeza? ¿Sí o no? ¿La inducción me puede dar certeza? ¿Te acuerdas de los cisnes de los que hablaba Popper? Si yo veo 1000 cisnes blancos, ¿eso me da derecho a decir que todos los cisnes son blancos? ¿Puedo estar segura de que todos los cisnes son blancos porque los que yo vi son blancos? No, no puedo tener certeza a partir de experiencias particulares. Por lo tanto, ¿qué te diría Hume? Fácil, quédate con lo particular. O sea, lo particular es lo que tú conoces. Tu experiencia siempre va a ser limitada. Tú puedes tener certeza de tu experiencia, no puedes tener certeza de algo que no has experimentado. Por lo tanto, no puedes hacer esas inferencias inductivas. La inducción no funciona. Tú crees que estás siendo empirista, pero no estás siendo empirista, estás traicionando el empirismo si te comienzas a hacer este tipo de inferencias. Porque una proposición general no es empirista. Estás haciendo una suposición a partir de unas cuantas experiencias particulares. Hacer esa suposición es ir más allá de la experiencia, saltarte la experiencia. No es empirista. ¿Se entiende la idea? Por eso es que él va a creer, va a sostener que la idea de causa es falsa. La idea de causa es una idea fantasma, por decirlo así, es una idea creada por nuestra mente, pero que no tiene sustento físico. Por eso dicen, mira, la razón inventa ideas que no existen. ¿Y por qué estas ideas no existen? Fíjate, porque recuerda, ¿qué cosa es una idea? Hay dos tipos de percepciones según Hume, ¿te acuerdas? Hay dos tipos de percepciones, las impresiones y las ideas, ¿correcto? Impresiones e ideas. Impresión, por ejemplo, en este momento tú tienes una impresión de mi voz, ¿correcto? Y quizás más tarde tú quieres repasar alguna parte de lo que has visto hoy día de filosofía y tratas de recordar lo que expliqué y quizás recuerdas algo de mi voz. ¿Eso qué cosa es? Una idea de mi voz. Igual, ¿alguna vez has visto, no sé, un caracol? En este momento no estás viendo un caracol, pero has visto un caracol, correcto. Cuando lo viste, cuando lo estás viendo, es impresión, ¿correcto? ¿Y qué es la idea? ¿Ahorita tienes una idea de caracol en tu mente? Sí, porque si no tuvieras una idea de caracol, no entenderías lo que te estoy diciendo, pero sí tienes una idea de caracol. ¿Qué es la idea de caracol? Es un recuerdo de la impresión que tuviste cuando viste un caracol. Por lo tanto, pregunta, ¿las ideas tienen sí o sí que estar basadas en impresiones o no? Las ideas se tienen que basar, claro, las ideas son producto, correcto, Nicole, son producto de las impresiones. Yo puedo tener una idea de algo que no he experimentado. ¿Puedo tener idea de algo que no he experimentado? No. La causa, ojo, la causa, ¿yo la experimento? No, yo no experimento causas. Yo veo, por ejemplo, yo veo que una perrita da a luz a sus perritos, a sus cachorros, ¿correcto? Yo veo que un señor fabrica una silla o que una persona hace una taza, ¿correcto? Claro, yo veo a una persona que está haciendo algo, ya. Eso particular, ese evento particular, yo lo veo. Eso. Pero el problema es que a partir de esos eventos, de esas experiencias, yo saco una conclusión. Todo tiene una causa. La idea de causa así en abstracto no existe, no tiene fundamento. ¿Se entiende? Cuando yo veo que un ser produce otro ser, bueno, puedo entender esa relación, pero no lo puedo poner como una regla en abstracto. A eso se refiere Hume, una regla que voy a aplicar para todo, ¿correcto? O sea, no puedo hacer esa inferencia, pasar de lo particular a lo general. ¿Sí? A eso se refiere Hume. Por eso es que la idea de causalidad es falsa, ¿sí? A ver, estoy viendo el chat porque por ahí vi que creo que Keren me había enviado sus preguntas. Quedó más arriba. Ya, a ver, vamos a tratar de... Voy a descargarlas, ¿ya? Voy a descargarlas y voy a ver si podemos compartirlas más tarde. Al final, si se puede, las compartimos, ¿ya?
No sé por qué una abre y la otra me pide descargarla. Ay, 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 ya sé qué pasó. Ya la descargué, ya. Al final voy a tratar de compartirlas, ¿ya? Para ver. Ya, no te preocupes, Keren. Ya, entonces, recuerda, por eso es que Hume sí plantea un empirismo radical a diferencia de Locke, ¿ya? Ahora, Kant. De Kant, bueno, ya sabes que algo fundamental que no te puedes olvidar es la diferencia entre noumeno y fenómeno. Noumeno es la realidad tal cual es, ¿sí? Y la realidad tal cual es incognoscible. ¿Por qué es incognoscible? Porque el hombre posee dos cosas que condicionan su manera de conocer el mundo. Uno son sus sentidos. ¿A qué me refiero? O sea, los sentidos humanos son cinco, ¿sí o no? La vista, el olfato, el oído, el tacto, ¿no? El gusto, correcto. Eso de alguna manera condiciona nuestra manera de percibir la realidad, ¿o no? A ver, te pregunto, ¿nuestros sentidos, nuestra manera de experimentar el mundo, es la misma que la de un perro, un gato, un loro, una abeja, una hormiga, una mosca? ¿Sí o no? ¿Es la misma? No. Por lo tanto, fíjate que acá hay algo interesante, ¿ah? Lo que te está diciendo Kant es lo siguiente: ¿por qué asumes que tu manera de ver y de conocer el mundo es un reflejo del mundo? El mundo tal como tú lo percibes, tal como tú lo comprendes, generalmente asumes que es el mundo tal cual, ¿sí o no? Usualmente nosotros asumimos que lo que nosotros conocemos, la manera como percibimos las cosas, la manera como entendemos las cosas, es la manera en cómo es la realidad. Pero Kant va a decir, ¿y qué te hace pensar eso? Si en realidad el hombre tiene dos, mira, tiene dos maneras de vincularse con el mundo, pero al mismo tiempo son dos formas de limitar su conocimiento. Porque los sentidos, claro, nos conectan con la realidad, nos conectan con la realidad. Si no tenemos sentidos, no podríamos conocer el mundo, ¿sí o no? Si no tuvieras vista, oído, olfato, no podrías conocer el mundo. Conocemos el mundo porque tenemos sentidos, pero que eso no nos haga creer ingenuamente que el mundo es tal como lo perciben nuestros sentidos. ¿Se entiende ahí? Entonces, nuestros sentidos son el vínculo con el mundo, pero al mismo tiempo son una limitación, ¿correcto? Entonces, no hay que pensar que conocemos el mundo tal y como es. Esa es en realidad una ingenuidad. Por eso es que él dice, el mundo tal y como es, el noumeno, el mundo tal y como es incognoscible. Nunca vamos a poder saber cómo es el mundo tal cual. ¿Por qué? Porque tenemos digamos, estamos diseñados o programados de cierta forma, ya tenemos cierto tipo de sentidos. Entonces, tendríamos que romper con todo eso. ¿Cómo lo hacemos? Es imposible, ¿correcto? El nómeno es una cosa, la realidad es una cosa, y otra cosa es lo que nosotros conocemos, la realidad tal y como nosotros la conocemos. Y eso es el fenómeno. Lo que nosotros conocemos, ¿sí? Es la realidad, pero ya, por decirlo así, procesada por nuestros sentidos, pero también por nuestra razón. Porque nosotros nacemos con ciertas estructuras, ¿te acuerdas las categorías? Con ciertas estructuras mentales que le dan un orden a esos datos que nos dan nuestros sentidos. Repito, las categorías son unas estructuras con las que ya nacemos. Ojo, las categorías no son ideas, son estructuras, son como un Excel, digamos, ¿no? ¿Alguien ha usado un Excel alguna vez? Donde ya están las fórmulas ya hechas y todo, y tú pones los datos y todo se va armando solito. Algo así, ¿correcto? Algo así. Entonces, exacto, Nicole. Solo podemos conocer nuestras propias representaciones. Nosotros no conocemos las cosas tal y como son, sino nuestras representaciones de las cosas. Gadiel dice, Kant decía eso porque en ese tiempo todos estaban obligados a pensar de una manera, de ahí viene su... Eh, a ver, ¿por qué Kant plantea todo esto? La crítica de la razón pura es un libro que él escribe inicialmente para criticar al racionalismo, porque lo que estaba de moda en su época era el racionalismo, ¿no? Como tú sabes, Kant era alemán. En la época en que Kant era joven, casi todos los alemanes eran racionalistas. O sea, los filósofos, ¿no? Lo que predominaba, ¿no? Era el pensamiento racionalista. Entonces él escribe la crítica de la razón pura justamente para hacer una crítica a esa idea de que
nosotros con nuestra razón podemos conocerlo todo, que no hay límites a nuestro conocimiento. Y es más, fíjate, no solamente que no hay límites, sino que con solo razón puedes comprenderlo todo, que ni siquiera es necesario los sentidos. O sea, es un poco la idea de Descartes, pues, ¿no? Esa idea fue la que se comenzó a propalar. Entonces, lo que va a hacer Kant es criticar esa idea que la razón puede conocerlo todo, puede comprenderlo todo, no tiene que apoyarse en los sentidos. Por lo tanto, por ejemplo, yo con mi razón puedo llegar a la conclusión de que Dios existe y eso es indudable. Todo eso lo va a criticar Kant. Porque Kant va a decir, no, sí hay límites para el conocimiento. Hay límites tanto eh, digamos, sensoriales como intelectuales, digamos, ¿no? Hay ciertas estructuras que condicionan nuestra manera de entender la realidad. No es que las estructuras de nuestra mente pueden comprender todo. Además, nuestra mente puede comprender hasta donde nuestros sentidos le dan información. O sea, nuestra razón no puede ir más allá de los sentidos. Si fuera así, pues nosotros podríamos tener la certeza de que Dios existe. Para Kant, ¿podemos tener esa certeza? No. Porque recuerda, para Kant justamente tiene que haber una especie de combinación, es una especie de camino intermedio. Tiene que haber experiencia, pero también tiene que haber razón. Para que haya conocimiento, tiene que haber tanto experiencia como razón. Por ejemplo, sobre Dios no tenemos experiencia. No, porque a Dios no lo percibimos. Por definición, Dios no es un ser material, por lo tanto, no podemos conocerlo empíricamente. Y si no podemos tener una relación empírica con Él, entonces no podemos estar seguros de que existe. Porque, de nuevo, recuerda, la razón trabaja sobre los datos de la experiencia. La razón sola no puede producir conocimiento, no puede alcanzar certezas, como había pensado Descartes. Entonces Kant va a criticar al racionalismo de Descartes, pero también va a criticar al empirismo radical de Hume. Por eso es que él propone algo intermedio. ¿Por qué critica a Hume? Porque Hume, acuérdate, decía, por ejemplo, que la idea de causalidad es falsa. Pero Kant va a decir, no, no es que sea falsa. En realidad la causalidad no es una idea. La causalidad es una estructura de nuestra mente. Es decir, el hombre ya está diseñado para siempre encontrar causas y efectos. Es decir, para pensar que todas las cosas tienen que tener una causa. Pero eso no es una idea, es una estructura de la mente. ¿Correcto? Y por eso es cierto que el hombre no conoce la realidad tal cual es, sino a través de esas estructuras con las que ya nació, con esas categorías. ¿Se entendió mejor, chicos? Entonces, eso es lo fundamental en Kant. Por eso es que cuando se habla del giro copernicano, acuérdate, esto ha venido en examen de admisión, ¿de qué se está hablando? ¿A qué se refiere Kant con el giro copernicano? Se refiere a que el sujeto ya no es un mero ente pasivo que recibe la información del objeto. Por lo tanto, ¿te acuerdas el famoso esquema sujeto-objeto, no? Este de acá. Sujeto-objeto, sujeto-objeto. Ah, ya, entonces acá tengo la taza y acá tengo acá mi nubecita con la taza. Igualita, idéntica. ¿Pero eso realmente existe? Dice Kant. ¿Así funciona? No. Una cosa es el objeto y otra cosa es mi representación mental. Una cosa es el noúmeno, la cosa en sí, y otra cosa es cómo yo pienso la cosa, cómo yo conozco la cosa. Son cosas distintas, ¿correcto? Porque para que yo tenga conocimiento, tengo que, sin darme cuenta, intervenir. Intervienen mis categorías, es decir, mi entendimiento, esto de acá, mi entendimiento está ordenando la información que viene de afuera, es decir, lo que me proporcionan mis sentidos. Ese, esa unión, ¿sí? Esa mezcla es lo que proporciona, lo que genera el fenómeno. El fenómeno es un producto, no es una conexión directa, no es objeto, conocimiento, inmediato, no. Hay una especie de producción, ¿no? Hay una, hay una elaboración del sujeto, hay una intervención del sujeto a través de sus categorías, ¿correcto? A ver, Nicole dice, pues quiero postular a Filo. No postules a Filo. Samantha dice, en los esquizofrénicos... Lo digo en serio porque los quiero, los quiero. No, o sea, si postulas a Filo, vas a ser feliz, pero tienes que estar dispuesto a soportar un montón de cosas. Tienes que ser duro, tienes que tener una personalidad fuerte.
Si no, ya. No estoy diciendo que no tengas esa personalidad, ¿ah? Pero hay que, hay que conocerse a sí mismo primero. Conócete a ti misma y ya, después piensa bien si te conviene. Ya, ¿qué más estaban diciendo? Los esquizofrénicos. No, pues, pero Kant no está hablando de los esquizofrénicos, por si acaso. Sino, Kant habla de todo, o sea, todos tenemos este proceso, ¿no? Todos tenemos este proceso. Todos los seres humanos tenemos las mismas categorías, ¿ah? No es que cada uno tiene sus categorías, no, todos. Justamente por eso es que Kant habla de la razón humana, ¿correcto? Si no te das con dudas existenciales. Sí, Kant también habla de los juicios, ¿no? Habla de tres tipos de juicios. Y justamente los juicios sintéticos a priori, que son los juicios científicos, son producto de esto, pues, de las estructuras de la mente más la percepción, ¿no? Por eso es que los juicios sintéticos, sintético, acuérdate, es empírico, ¿correcto? Por ejemplo, esta taza es blanca, ese es un juicio sintético. ¿Te acuerdas cómo reconoces los juicios? Separa sujeto de predicado. La taza, sujeto. Es blanca, predicado. Pregunta, ¿el sujeto y el predicado me dicen lo mismo? La taza es blanca. ¿El sujeto y el predicado dicen lo mismo? No. Entonces, si no dicen lo mismo, es sintético, ¿correcto? Es empírico, porque yo tengo que ver la taza para ver si es blanco o no es blanco. Cambio, si yo digo, el triángulo tiene tres ángulos, por definición, el triángulo tiene que tener tres ángulos. El triángulo, sujeto, tiene tres ángulos, predicado. ¿Me dice lo mismo o no me dice lo mismo? Sí. Por lo tanto, ¿qué es? Analítico, ¿correcto? Es un juicio de razón. No necesitas experimentar nada. A priori ya sabes que el triángulo tiene tres ángulos. No necesitas comprobación empírica. Por lo tanto, fíjate, hay dos tipos de juicios básicos: analíticos, que no requieren de experiencia, el sujeto dice lo mismo que el predicado, ¿ya? Y sintéticos, donde el sujeto y el predicado me dicen cosas distintas, entonces y agrega conocimiento. La taza es blanca, agrega conocimiento, sí, porque yo podría decir la taza es negra, la taza es verde. Yo estoy diciendo que la taza es blanca, ahora sabes que la taza es blanca. No podría saberlo a priori. Si yo te digo, yo tengo una taza escondida en mi, no sé, en mi ropero, ya. ¿Tú puedes saber de qué color es la taza sin ver la taza? No, tienes que verla. Por lo tanto, decir la taza es blanca, entre comillas, agrega conocimiento al decirte cómo es o de qué color es, ¿correcto? Entonces, analíticos y sintéticos. Y los juicios científicos son sintéticos, o sea, requieren de comprobación empírica. Sí. ¿La ciencia se sostiene en comprobación empírica o no? Sí. Pero fíjate, a priori, ¿por qué a priori? Porque los juicios científicos son universales y son necesarios, como en eso tienen algo de los juicios analíticos. El triángulo tiene tres ángulos. Pregunta, ¿es universal o no es universal? ¿O puede haber un triángulo que no tenga tres ángulos? No, todos los triángulos tienen tres ángulos, se cumple para todos, ¿correcto? Y es necesario, es decir, de todas maneras el triángulo tiene que tener tres ángulos. No hay forma de que no los tenga. Es justamente una característica de la ciencia. Por eso es que los juicios científicos son sintéticos, porque agregan conocimiento, se sostienen en conocimiento empírico, ¿no? En la experiencia, pero a su vez son universales y necesarios como los juicios analíticos, que los analíticos son a priori, ¿correcto? Eso es lo de los juicios de Kant, ¿ya? Vamos avanzando, ¿ves? Estamos haciendo un buen resumen. A ver, pasamos a Hegel. Mira, la filosofía de Hegel, tú ya sabes que se conoce como idealismo alemán. Justamente es una de las razones por las que esa posición idealista va a ser la que va a criticar Marx, ¿ya? El idealismo de Hegel básicamente lo que busca es crear una filosofía que trate de abarcarlo todo, comprenderlo todo. Por eso es que se llama idealismo absoluto, ¿ya? Idealismo absoluto. Es un sistema deductivo. Recuerda que cuando te dicen deductivo va de lo general a lo particular, va de arriba a abajo, va de lo abstracto a lo concreto. Por ejemplo, abstracto, general, todos los cisnes son blancos. Concreto, este cisne es blanco. Va de lo general a lo particular.
¿Y por qué es deductivo? Porque recuerda que Hegel parte del abstracto, de la idea, del espíritu. ¿Ya? Esa idea, ese espíritu se va haciendo, por decirlo así, materia, va descendiendo, se va haciendo carne, se va haciendo objeto material. Y justamente en eso consiste la historia. La historia es justamente la historia de la idea que se va materializando a lo largo del tiempo, en un movimiento dialéctico. Acuérdate de la dialéctica que es importante, sobre todo para entender luego a Marx, por ejemplo. Tesis, antítesis y síntesis, ¿te acuerdas? Tesis, antítesis y síntesis, esto de acá, el movimiento dialéctico. Entonces, esto es fundamental. Mira, recuerda que para Hegel la realidad es dinámica, la realidad no es estática, la realidad nunca se mantiene estática. La realidad está constantemente avanzando. La historia es un progreso continuo. Acuérdate la idea de progreso, que es importante. En Hegel, en Marx, en Comte también es importante la idea de progreso. ¿Ya? Y uno de los que más va a hacer más va a plantear esta visión es Hegel. La tesis, la antítesis, o sea, el opuesto, ¿te acuerdas? Los opuestos luchan, pero la dialéctica hegeliana tiene algo adicional. No es la lucha de opuestos nada más, sino que hay una generación de algo nuevo, la síntesis, ¿te acuerdas? Por ejemplo, podríamos poner este ejemplo, ¿no? Tesis, racionalismo. Y el racionalismo produjo, generó a su opuesto, ¿sí o no? Después del racionalismo, ¿qué apareció? El empirismo. El empirismo fue un ataque al racionalismo, pero en ese ataque se produjo algo nuevo. Se produjo la filosofía kantiana, que es el criticismo, que de alguna forma no es solamente la suma, no es la mera suma, porque de alguna manera la filosofía de Kant rompe, justamente vimos el giro copernicano, rompe la idea de que el conocimiento es una copia de la realidad. Kant cambiar la historia de la filosofía. Entonces, no es una simple lucha, una suma, no, la síntesis es algo nuevo, es otra perspectiva, ¿no? El criticismo de Kant es otra cosa, cambia completamente la perspectiva acerca del conocimiento cuando nos dice que es el sujeto el que construye de alguna manera el conocimiento, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante en Hegel, la dialéctica, acuérdate. Entonces, la historia es la manera en que el espíritu se va haciendo realidad concreta pero tiene un propósito, tiene una finalidad. La finalidad es la realización de la libertad a través del Estado. ¿Y qué cosa significa la realización de la libertad a través del Estado? Es bien fácil. Para Hegel el hombre se va haciendo más libre conforme pasa el tiempo porque justamente hay un progreso, pero esa libertad no puede ser una libertad como por ejemplo la de los animales, ¿no? Que viven a su libre arbitrio por la selva, matándose unos a otros para subsistir. No, tiene que ser una libertad acompañada de racionalidad. Y justamente para Hegel eso es lo que se logra con el Estado, porque el Estado de alguna forma, en apariencia nos resta libertad, pero en realidad nos está dando más libertad, porque está garantizando nuestras libertades a través de las leyes, a través de la Constitución, etcétera. Entonces, gracias al Estado podemos vivir de manera más libre, porque vivimos de manera más racional, ¿no? Garantizando ciertos derechos, ¿no? Y una convivencia más civilizada. Por eso es que el Estado viene a ser la realización de la libertad, Hegel, ¿correcto? Bien. Vamos ahora sí a comenzar con la parte, digamos, de filosofía contemporánea propiamente dicha. Hegel está en ese limbo, ¿no? Para algunos Hegel es el primer filósofo contemporáneo, para otros es el último filósofo moderno. Pero vamos a ver que Hegel va a influir igual en varios de los que sí. Comte es simple de entender. Acuérdate que Comte funda el positivismo, es una perspectiva que sobre todo, digamos que pone de relieve la importancia del conocimiento empírico, ¿no? Se llama positivismo justamente porque el positivismo se basa en los hechos positivos. Es decir, para Comte solamente puede haber conocimiento de los hechos positivos. Y los hechos positivos son los hechos empíricos. Es decir, yo puedo construir conocimiento a partir de lo que puedo observar, ver, contrastar, experimentar. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver un animal, correcto. ¿Puedo estudiar la anatomía del animal? Sí. Eso es un hecho positivo. ¿Un eclipse es un hecho positivo? Sí, porque es un hecho observable.
verificable. Si un científico me dice de acá a 5 días va a haber un eclipse, ¿eso es un hecho positivo? Sí, porque yo puedo contrastar, puedo verificar si se da o no se da. Entonces, los hechos positivos son los hechos verificables, contrastables, empíricos, ¿correcto? Y en ese sentido, Comte rechaza toda forma de metafísica. Acuérdate de eso. Para Comte, estas discusiones filosóficas acerca de Dios, acerca del alma, acerca de las esencias, no tienen ninguna relevancia, no tienen ni siquiera sentido hablar de esas cosas, ¿correcto? Para Comte el conocimiento es el conocimiento básicamente científico. Por eso que valora sobre todo la ciencia. Y te acuerdas de los tres estadios, ¿no? ¿Te acuerdas de los tres estadios? El estadio teológico, que es justamente la etapa más primitiva del conocimiento humano, que trata de explicar todo a través de dioses, magia, ¿no? Supersticiones. Luego aparece la filosofía. ¿Te acuerdas del paso del mito al logos? ¿La aparición de la filosofía supone un avance en el conocimiento? Sí, pero de todos modos, la filosofía tiene un pequeño defecto y es que no se basa, o sea, lo que propone la filosofía no puedes contrastarlo, no puedes verificar, no se basa en la observación de la realidad. Entonces, tuvo que aparecer un conocimiento superior, dice Comte, que es el conocimiento científico. El conocimiento científico es mejor que el filosófico, ¿por qué? Porque tú puedes verificar, tú puedes contrastar. El conocimiento científico en realidad es el verdadero conocimiento, ¿correcto? Ah, Gabriel, no te preocupes, si te parece contemporáneo Hegel, no te preocupes, porque hay distintas formas de clasificarlo. O sea, en algunos libros lo encuentras como filósofo moderno, el último moderno, y en otros lo encuentras como el primero de contemporáneo. No te preocupes por eso. Ya. Ahora, no te van a preguntar eso, si Hegel era moderno o contemporáneo. No te van a preguntar eso. Ahora, te decía, entonces. Comte considera que el verdadero conocimiento es el conocimiento científico porque se sostiene en lo observable, lo verificable. Y el conocimiento debe tener fines utilitarios. Y en ese sentido, evidentemente, el conocimiento científico es muy superior a otras formas de conocimiento que han existido antes, como el filosófico, ¿no? Por lo tanto, para Comte, todo conocimiento es relativo. No puede haber un conocimiento universal, porque si hubiera un conocimiento universal, tendríamos que incluir ahí a todo, a la filosofía y a todo. Para Comte, cada ciencia es una disciplina, cada ciencia tiene sus propias reglas y sus propias leyes. Entonces, para él, de alguna forma es absurdo buscar un conocimiento absoluto como Hegel, que creía que se podía conocer, comprender todo, incluso lo que no podíamos ver, lo que no se podía verificar solamente con la razón. Comte en ese sentido es mucho más pragmático, digamos, ¿no? Lo que quiere él es un conocimiento que sea útil, que tenga fines utilitarios, que se base en lo verificable, en lo comprobable, como la ciencia, y que permita un desarrollo también social. Eso también es importante, porque recuerda que para Comte es importante cómo también la ciencia tiene un impacto en la sociedad. ¿Recuerdas esa famosa frase de orden y progreso? El progreso del que habla Comte es un progreso científico, tecnológico, pero también es un progreso social. Él creía que si la ciencia se aplicaba en la sociedad, se podía también construir una sociedad mejor. Recuerda que Comte es padre de la sociología, ¿correcto? Bien, pasamos a Marx. A ver, Marx recuerda que es un materialista, ¿no? Su filosofía es considerada una filosofía materialista porque para él la materia es el elemento fundamental, es el elemento que constituye toda la realidad. Su materialismo, ya, su materialismo, el que él desarrolla, es el materialismo histórico porque él va a centrarse en el estudio de la historia. ¿Correcto? En el estudio de la historia. A ver, ¿qué dice Nicole? Raconte la ciencia está por... Sí, la ciencia está por encima de la filosofía, definitivamente. La ciencia está por encima de la filosofía, sí, correcto. Ujú. A ver, entonces, Marx desarrolla un estudio de la historia. Y por eso es que hay varias frases de Marx que son conocidas, ¿no? Como esto de que la historia es la historia de la lucha de clases, que debes haber escuchado varias veces, ¿no? Justamente porque él consideraba que si nosotros estudiamos la historia de manera fría, digamos, ¿no? Tal como se han dado los hechos históricos, las guerras, las revoluciones, acuérdate de la época del terror, la guillotina, si estudiamos la historia de manera fría,
nos vamos a dar cuenta de que han habido procesos convulsos, ¿no? Han habido procesos de confrontación, ¿no? Y esa confrontación se ha dado principalmente por clases sociales, ¿no? Cuando, sobre todo los que han sido dominados, explotados, han buscado transformar su situación. Entonces, para Marx, efectivamente, la lucha de clases es el motor de la historia. De alguna forma, mira, la manera como vivimos actualmente, mira, tienes derechos, ¿sí o no? Bueno, en teoría, ¿no? Todos tenemos derechos, ya. Esos derechos están protegidos por la Constitución, ¿no? Protegidos por la ley, ya. Pero eso lo tenemos ahora en buena medida por la Declaración, ¿te acuerdas? Los derechos del hombre y del ciudadano. Y eso fue posible gracias a qué? A la Revolución Francesa, ¿sí o no? No. Entonces, todo es un proceso, ¿no? Todo es un proceso histórico. Entonces, si no se hubiera dado esa gran revolución, no se hubiera dado lo demás. Al final, la manera como vivimos nosotros actualmente es una consecuencia de todos esos procesos históricos, de todas esas luchas que se han dado a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, para Marx es fundamental justamente entender eso. Marx va a estudiar la historia pero justamente a través de la dialéctica, a esa lucha, a esas contradicciones que se dan a lo largo del tiempo. Y obviamente junto con la historia está pues el ámbito económico, social y político, que es fundamental, ¿no? Porque para entender los cambios históricos hay que entender también el contexto económico, social, político, ¿sí o no? Entonces, los factores materiales son los que determinan, fíjate, materiales son los que determinan los cambios sociales y por lo tanto las ideas y por lo tanto las leyes, el derecho y todo lo demás. ¿Correcto? Entonces, es esa parte material la que va determinando las ideas, no al revés como creía Hegel, que primero son las ideas y luego es la materia. No, ¿te das cuenta por qué Marx critica a Hegel? A pesar de que él también tiene una visión dialéctica por esta lucha, él cree que el punto de partida son los cambios reales, materiales. Justamente digamos, las bases económicas de la sociedad son las que van determinando los cambios sociales a lo largo del tiempo, ¿correcto? En ese sentido, fíjate, Marx va a decir que el hombre es resultado de las relaciones sociales de producción. Es decir, el hombre no tiene una esencia ya determinada, no es que el hombre nace con una esencia, sino que él se va haciendo, se va transformando a sí mismo según su contexto, según su época y según también el papel que le toca jugar dentro del proceso económico en el que le ha tocado vivir. Por eso él va a decir, no es lo mismo ser un esclavo, por ejemplo, en la época de los griegos, no es lo mismo ser un esclavo que ser un aristócrata, un filósofo, ¿sí o no? No es lo mismo. Entonces, el hombre es resultado, es producto de esas relaciones económicas y sociales que se van dando. Gabriela, Miss, ¿y qué me dice? Ah, Engels, bueno, Engels era compañero de Marx, acuérdate. Él era de una clase económica mejor que la de Marx, digamos. Era hijo de un burgués, de un empresario. Y él también va a seguir una visión materialista, pero él se va a centrar sobre todo en el estudio de la naturaleza. Por eso es que lo que él desarrolla es lo que se conoce como materialismo dialéctico, ¿no? De ahí viene la diferencia de nombres, materialismo dialéctico y materialismo histórico. Ahora, no quiere decir que Marx no estuviera de acuerdo con eso, o sea, sí, pero es como dos ramas de especialización, digamos. Marx se especializa en historia y Engels se especializa en el estudio de la naturaleza. ¿Y por qué de la naturaleza? No sé si te acuerdas, hay un famoso libro que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, de Engels. Es un librito chiquito, que básicamente, mira, para hacerlo simple, ¿ya? Básicamente es la teoría darwinista, de que el hombre proviene de una forma de homínido, ¿no? Que ha ido cambiando, que ha ido desarrollándose, ¿no? Que ha ido evolucionando justamente gracias a las condiciones del ambiente. Es decir, el hombre, al tratar de subsistir, de sobrevivir, ha ido creando herramientas cada vez más complejas y en ese proceso de crear herramientas más complejas para satisfacer sus necesidades y subsistir es que ha ido, digamos, mejorando su inteligencia, ¿no? Desarrollando su inteligencia. Por eso es que cuando él habla de trabajo se refiere al trabajo manual, ¿no? A la creación de herramientas. Esa creación de herramientas fue fundamental para el desarrollo del cerebro. Y el desarrollo del cerebro obviamente fue fundamental para
el desarrollo de la inteligencia y por lo tanto para que el hombre como especie se fuera distinguiendo de las demás especies. A eso se refiere el, el materialismo dialéctico de Engels. Ya. Era su pinky. Sí, pues eran pinkies, eran pinkies. Engels incluso le daba dinero, ¿no? Le pasaba dinero a Marx para que Marx se dedicara solamente a estudiar y a escribir, ¿no? Marx también trabajó, no es que no trabajó, era periodista, escribía, ¿no? Pero le pagaban muy poco, entonces no tenía muchos recursos y para que no viviera mal o tan mal, Engels lo ayudaba con, ¿no? Era su mecenas, pues, era su Patreon, ¿no? Algo así. Sí, era una especie de mecenas. Exacto. Bien, vamos, le yapeaba, no le yapeaba, le yapeaba. Pasaba por mi lado, le decía, y él le yapeaba sus... Ya, seguimos. No se me distraigan. Su sugar van a decir ahorita, miren, su moradito. Ya. Vamos a Nietzsche. A ver, ¿qué plantea Nietzsche? A ver, acuérdate que la filosofía de Nietzsche se conoce como vitalismo. ¿Ya? Vitalismo o también algunos le llaman voluntarismo. Ojo, cualquiera de los dos es válido. Voluntarismo, vitalismo, da lo mismo. En el fondo es lo mismo que plantea Nietzsche acerca de valorar la existencia, ¿no? La vida se llama vitalismo porque la vida para Nietzsche es el valor supremo de la existencia. Es decir, no hay nada más valioso que la vida, el aquí y el ahora. Pero ojo, eso no quiere decir, como algunos han interpretado, ya hay que vivir pues de manera hedonista, ¿no? Hay que, no sé, pues hay que buscar todos los placeres. No, tampoco es así, ¿no? Esa es una exageración. Ahora, Nietzsche sí considera que es cierto, ya, esto, de que el cristianismo de alguna manera ha hecho que nosotros sintamos mm, que hay cosas que son malas cuando son simplemente naturales. O sea, el cristianismo ha implantado muchas ideas que terminan haciendo que el hombre viva con culpa, con un sentimiento de culpa permanente, ¿no? Porque el cristianismo te dice, no pienses en esto, eso es pecado, no hagas esto, eso es pecado. Entonces, esa manera de vivir pensando en prohibiciones, en que disfrutar la vida es pecado, que sentir ciertas cosas que son naturales, ¿no? Tú no has visto jamás pues un perrito, un gatito con sentimiento de culpa, ¿no? O sea, es absurdo. Para Nietzsche, no es que el hombre sea un animal, no. O sea, es un ser racional, es cierto, pero también tiene algo de animalidad. Y esa parte de animalidad del hombre no tendría por qué ser vista como algo malo. Sería malo, pues, si te vuelves a alguien, pues, no sé, pues, un criminal, un violador o algo así, ¿no? Pero si es algo, digamos, parte de tu existencia, ¿por qué tendrías que reprimirlo? Justamente esa represión, digamos, del instinto es lo que enferma al hombre. ¿Has escuchado alguna vez esta frase, ¿no? Que el hombre es un animal enfermo, que dice Nietzsche. El hombre es un animal enfermo justamente porque niega su instinto, niega su parte natural, lo cual es antinatural, ¿no? Justamente todas estas ideas de la represión del instinto, de la negación del instinto, la negación de la vida, todo eso es lo que luego va a tomar Freud, ¿no? Si han visto Freud, me imagino, justamente él habla de la represión a partir de estas ideas de Nietzsche, ¿no? Entonces, para Nietzsche, la vida es el valor supremo, ¿no? O sea, es lo que más debemos valorar, pero la religión nos hace pensar que no, que la vida que realmente vale es la otra. La vida ultramundana, la que va más allá de esta, no la vida terrena, sino la vida de Dios, ¿no? La vida después de la muerte. Y eso enferma al hombre. Entonces, para Nietzsche, de alguna forma lo que debe hacer el hombre es ir en contra de esa, digamos, ahora, acá hay que hacer una aclaración, ¿no? No es que él esté proclamando esto para que todos lo sigan, tratando de convencer a la gente de que no deben ser cristianos, no. En realidad, Nietzsche lo ve desde un punto de vista más individual. Por eso es que él habla del superhombre. O sea, el superhombre es un hombre excepcional. Nietzsche no quiere que todo el mundo reniegue el cristianismo y todos nos volvamos anticristianos, no. Nietzsche simplemente lo que está haciendo es mostrar lo que para él es una enfermedad en su momento. Su época tiene dos tipos de enfermos. Los enfermos, para él, que son los cristianos, que niegan la vida, son seres enfermos porque andan siempre con represiones, pensando que lo natural es malo, ¿no? Y hay otro tipo de enfermo, que también es muy común en su época, el nihilista. Por eso es que Nietzsche no es un nihilista. El nihilista también es un enfermo. ¿Sabes por qué? Porque el nihilista es el que niega. Nihilismo viene de nihil. ¿Han escuchado de nihilismo?
Nihilismo, viene del término nihil. ¿Y qué significa nihil? Nada, ahí lo estoy poniendo en el chat, ¿ya? Entonces, el nihilista, ¿quién es? El que no cree en nada. No cree en Dios, pero profesora, Nietzsche decía que no, Dios no existía, ¿está bien? No, para Nietzsche no está bien, porque el problema del nihilista es que no cree en nada, pero no sabe cómo vivir, o sea, está como en crisis existencial permanente, ¿se entiende? El que no cree y no sabe a qué aferrarse, no sabe con qué valores vivir, ¿no? Cae en una crisis permanente. El que destruye, pero no es capaz de construir nada. El que ha negado a Dios, pero no es capaz de crear sus propios valores. Por eso es que no es lo mismo ser un nihilista que ser un superhombre. Por eso para Nietzsche ser un superhombre es algo excepcional, porque será ese hombre que sea capaz de romper con la moral cristiana y crear su propia moral, ¿correcto? Crear su propia moral. Pero los hombres están listos para eso. Por ahora parece que no, dice Nietzsche. Por eso lo que abunda es el nihilismo, ¿correcto? De alguna forma, fíjate, la figura de Rodión, ¿han visto Crimen y Castigo? La figura de Rodión es una figura un tanto nihilista, pero en el fondo sigue siendo cristiano, ¿no? Para Nietzsche. ¿Por qué? Porque la conciencia de lo que ha hecho le carcome. O sea, él sigue estando dentro del esquema de los valores cristianos. Uno, porque mata a la usurera con esta lógica de que ella es dañina para la sociedad. El superhombre jamás va a pensar en la sociedad. El superhombre piensa en sí mismo y nada más. Correcto. Entonces, ya por ahí te da una idea de que no es un superhombre, pues, ¿no? Rodión mata, claro, es nihilista en qué sentido, en que es capaz de romper por un instante las normas, matar, está yendo en contra de la tabla de valores, pero está matando con un objetivo que no es realmente un objetivo, digamos, individual, ¿no? Sino un objetivo colectivo, ¿no? Un objetivo social. Sí. Nicole dice, Miss, ¿cómo puedo tomar la diosa muerto? Ya, ahorita lo voy a explicar. Entonces, justamente por ahí va. Cuando Nietzsche critica el nihilismo es porque el nihilista justamente no cree ya en nada. Para el nihilista Dios ha muerto. Y ese es el primer paso justamente para la aparición del superhombre. Porque Dios ha muerto significa los valores que regían mi vida ya no sirven, ya no tienen sentido. Por ejemplo, en parte por eso te decía que Rodión Raskolnikov es una especie de nihilista, ¿no? Porque él rompe de alguna forma con los valores, porque dice, yo voy a matar. ¿Quién está dispuesto a dar ese salto, a romper con las reglas y decir, voy a matar? Matar es romper con un supuesto, que se supone que tú no debes matar, no debes robar, no debes mentir, ¿correcto? Pero todas esas ideas se sostienen de alguna forma en la creencia de una verdad. Esto es bueno y esto es malo. Ahora, si te pones a pensar quién nos ha enseñado qué es bueno y es malo, la tradición, la religión, nuestros padres, la sociedad, y nosotros simplemente seguimos el sendero que nos han marcado. Ahora, cuando tú rompes con ese sendero y dices, no, ¿por qué matar es malo? ¿O por qué robar es malo? Ahí puedes caer en un relativismo absoluto, ¿sí o no? El relativismo de no saber qué hacer. ¿Y ahora qué hago? Si no creo en Dios, ojo, Dios ha muerto no significa solamente no creo en Dios. Dios ha muerto significa ya no hay valores. ¿A qué me refiero? No significa que ya el que es ateo acepta la muerte de Dios y el que no es ateo no. Porque tú puedes ser ateo y seguir siendo un buen cristiano en tu tabla de valores. O sea, tú puedes decir, yo creo en Dios, pero eres buen hijo, eres buen ciudadano, no eres infiel, no robas, no matas. Eres cristiano en el fondo. Sigues siendo cristiano. O sea, tu tabla de valores es cristiana. Para ti Dios no ha muerto. Tú sigues viviendo con la idea de Dios, solamente que, claro, no crees en ese ser, pero sí crees que hay verdad, que hay cosas buenas y que hay cosas malas. ¿Se entiende? En cambio, para Nietzsche, justamente la muerte de Dios significa rompes con todo. El nihilista ya no cree en nada, ya no sabe cómo vivir. Y justamente por eso cae en crisis. Entonces, Dios ha muerto significa ya no hay verdad. En el fondo es eso, ya no hay verdad. Si no existe lo verdadero, no existe lo falso. Si no existe Dios, todo está permitido. Todo está permitido. No hay cosas prohibidas. Y eso te puede llevar a un abismo, al caos. Exacto. El caos, pues, te puede llevar al caos. Entonces, ¿cómo reconstruyes tu vida a partir de eso? ¿Cómo puedes hacer una vida nueva
Es muy difícil y por eso es que solamente un superhombre puede crear su propia moralidad después de haber abandonado la creencia en la verdad. Es como un renacer, exacto. Pero no todos lo van a poder hacer, la mayoría no lo puede hacer, porque la mayoría estaba acostumbrada a seguir una moralidad ya establecida por su sociedad, ¿no? Entonces, la vida para Nietzsche debe ser concebida como una voluntad de poder, pero esa voluntad de poder, ojo, no significa hacer lo que se me dé la gana, sino la capacidad que puede tener el hombre de vivir, mira, de crear, de afirmarse en la vida, de disfrutar la vida. Pero disfrutar la vida, repito, no en un sentido simplemente hedonista, sino de hacer más cosas, de producir más cosas. ¿Sabes a quién pone Nietzsche casi, casi como un prototipo de superhombre? A Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, por ejemplo, tenía ese ímpetu, esas ganas de vivir, de hacer más, de crear. ¿Era un creador o no? Claro, era un artista, era un poeta, era filósofo. Sabes que Da Vinci también escribió, ¿no? De filosofía. ¿No? Era médico, era anatomista, era inventor, ingeniero. O sea, era un hombre que disfrutaba vivir, hacía lo que quería hacer, no hacía las cosas porque le decían, tienes que tener una carrera, David, tienes que hacer esto, ¿no? Para conseguir tales cosas. No, él hacía lo que quería hacer. Él ponía sus propias reglas. Él no seguía los convencionalismos, ¿no? Entonces, ese tipo de hombre se refiere Nietzsche. No se refiere a un hedonista, a un, ¿no? Un borracho, qué sé yo, no se refiere a eso. Entonces, justamente lo importante, dice Nietzsche, es entender que la vida es Apolo y Dionisos, esas dos fuerzas de la naturaleza. Dionisos que representa las fuerzas oscuras, el caos, el vino, la embriaguez, los impulsos, los deseos, y Apolo que representa la razón, el orden, la luz, ¿no? La armonía, que son dos ámbitos de la vida, dos aspectos de la vida, dos caras de la misma moneda. Y los griegos sabían vivir con eso. Por eso ellos tenían sus fiestas dionisíacas, que luego se vuelven las bacanales romanas, pero era para un momento del año, ¿no? Un momento de la vida. No es que todo el tiempo estuvieran en eso. Y también tenían un momento para la reflexión, para la razón, para la filosofía. Pero es un equilibrio. No es que la razón mata a la pasión o la pasión mata a la razón. No, es un equilibrio. Los griegos sabían vivir con eso. Pero nosotros hemos perdido eso, dice Nietzsche. ¿Por qué? Porque hemos racionalizado demasiado la vida. ¿Y cómo hemos racionalizado la vida en buena medida? El cristianismo que nos ha dicho que no debemos desear cosas, que no debemos pensar en ciertas cosas, que no debemos vivir ciertas cosas, porque todo eso es pecado. Y eso aunado a la filosofía racionalista que ha predominado, la filosofía platónica, la filosofía socrática, hegeliana. Recuerda que Nietzsche es alemán, ¿no? Y en Alemania abundaban los racionalistas, ¿no? Acuérdate de Kant, Hegel, y hay muchos racionalistas más. Él de alguna forma es una respuesta, un rechazo frente a ese racionalismo exagerado de su cultura, ¿no? Entonces, a eso se refiere Nietzsche, ¿correcto? Bien, profe, me explotó el... A ver, vamos a continuar, ¿ya? Pero así es, pues, rápido y ansioso es este ciclo. Ya. Nicole, la transformación del espíritu. Ah, ya. Ya. Bueno, Nietzsche cuando habla de las tres transformaciones, ya voy a hablar rapidito de las tres transformaciones, ya. Él habla del camello, el león y el niño, ¿no? El camello viene a representar el espíritu cristiano. ¿Cómo es el camello? El camello pasa largo tiempo en el desierto, sufriendo, tiene que tomar agua para resistir, tiene que cargar el peso que le ponen, ¿no? Encima, su joroba. Es un ser resignado, que sufre. Es el espíritu cristiano, el espíritu de la resignación, sufrimiento. Por eso lo representa con el caballo. Es un símbolo, ¿no? El caballo. Pero luego el hombre, y ahí viene el nihilismo, ¿qué es el nihilista? El que destruye todo eso, el que va en contra de lo que le han enseñado, el que ya no quiere sufrir, ¿no? El que se revela frente a la moral impuesta, que se revela frente a la resignación y destruye todo aquello que fundamentaba su vida. Ese es el león. El león es un ser destructivo. Pero el nihilista, el león, no puede construir algo nuevo, es destructivo nada más. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir o qué va a ocurrir según Nietzsche? La aparición de un espíritu superior, que es el superhombre, que va a lograr crear sus propios valores. Y ese espíritu superior está representado por un niño. ¿Y por qué el niño? Porque el niño es creativo.
por naturaleza. El niño no tiene vergüenza. El niño perdona rápido. No es como los hombres de adultos que somos resentidos, ¿o no? Generalmente cuando uno crece se vuelve resentido. En cambio, cuando uno es niño, y acuérdate que Nietzsche critica mucho resentimiento, cuando uno es niño se perdona rápido, ¿sí o no? ¿No has visto cuando se pelean entre niñitos? ¿No? Uno le pega al otro, pero a los 3 minutos ya se está buscando de nuevo para jugar. Ya, ese es el espíritu libre, pues. Para Nietzsche, ese espíritu que no guarda rencor, resentimiento, que no está rumiando, todo eso, ese es el verdadero espíritu libre, ¿no? Ese es el espíritu del superhombre, ¿no? El que puede vivir con intensidad. El niño vive el aquí y el ahora, ¿sí o no? ¿Sí o no? Disfruta lo que hace. Por eso está representando el espíritu del superhombre. ¿Ya? Esas son las tres transformaciones de las que habla Nietzsche. Bien, el león es el nihilista, Keren, el nihilista. El camello es el cristiano, el espíritu cristiano. El león es el nihilista, que es destructivo, que niega los valores tradicionales. Y el niño es el espíritu del superhombre. ¿Correcto? Bien. Vamos ahora a la filosofía contemporánea y a la segunda parte. Esto ya es siglo XX, porque recuerda, Nietzsche muere, ¿sabes en qué año? 1900, así clavadito. 1900 muere, a los 55 años, si no me equivoco. Y en el siglo XX vamos a tener varios filósofos importantes, entre ellos Heidegger. Heidegger, a ver, Heidegger para muchos es el iniciador del existencialismo, ¿ya? El existencialismo es una corriente que va a tener varios representantes. Uno de los más importantes es Sartre, que lo vamos a ver en un momento, ¿ya? Pero Heidegger es como el iniciador. ¿Por qué? Porque él va a preguntarse por la condición humana, por el hombre, ¿ya? Su filosofía es más antropológica. Es ontológica en parte, sí, pero más es antropológica. Él dice, nos hemos olvidado del ser. ¿El ser qué cosa es? Lo que trasciende, lo más importante, lo fundamental. El hombre actual está mudado a lo material, lo que se puede tocar, tener, poseer. ¿Y por qué habla de eso Heidegger? Porque recuerda que Alemania, a inicios del siglo XX, fue destruida en la Primera Guerra Mundial. Y los alemanes van a ver eso como pues como un trauma, ¿no? Y van a decir, ¿y por qué destruyeron Alemania? Para dividírsela, arruinarla por intereses económicos, materiales, ¿no? Pero realmente vale la pena destruir vidas, destruir seres humanos, por poseer cosas. Justamente de ahí viene su reflexión, su visión pesimista en parte acerca de la ciencia y de la tecnología que se había desarrollado, pero que había terminado desarrollándose para destruir a través de guerra. Entonces, por eso es que Heidegger va a decir, nos hemos olvidado de lo fundamental, de lo más esencial, ¿no? De la vida, del sentido de la vida. Estamos preocupados demasiado por el tener, el poseer, y por poseer y tener destruimos. Destruimos a otros seres humanos y destruimos la naturaleza también, ¿no? Él va a ser uno de los primeros filósofos que va a tener una reflexión más, por decirlo así, ecologista, ¿no? Hay muchos intelectuales ecologistas que se sostienen en algunas ideas de Heidegger. Ahora, él va a decir, para entender qué cosa es el ser, ¿no? O qué es lo fundamental, tenemos que analizar al único ser que se pregunta por el sentido de la vida. El único ser que se pregunta por el ser, por el sentido de la existencia, es el hombre. El hombre en ese sentido es un ser especial, es un ser no común, porque el hombre es el único ser que es consciente de que va a morir, es un ser para la muerte. ¿Te acuerdas esta idea del ser para la muerte? El Dasein. El hombre es un ser sabe que va a morir y justamente porque sabe que va a morir puede darle un sentido a su vida, a diferencia de un perro, un gato. Un perro, un gato también van a morir, ellos no son conscientes de eso. Esa conciencia de la temporalidad, esa conciencia de tu finitud, esa conciencia de tu mortalidad, también genera una angustia, ¿no? ¿O no? Genera una angustia, ¿por qué? Porque tú sabes que tienes un tiempo limitado para hacer lo que quieres hacer y que si se te pasan los años, quizás no vas a poder lograr lo que quieres. Entonces, justamente la angustia nace de la conciencia de la muerte. Por eso el concepto de angustia va a ser importante en todos los existencialistas, ¿no? En Sartre, en Heidegger y en otros más. ¿Correcto? Entonces,
Por eso su filosofía tiene este carácter existencial y por eso es que él hace tanto énfasis en el hombre como un ser para la muerte. Pero ojo, no solamente es un ser para la muerte, porque va a morir y es consciente de que va a morir, sino porque el hombre también, digamos, se da cuenta de que es libre para elegir muchos caminos, pero que haga lo que haga, va a terminar muriendo. O sea, al final su destino es la muerte y la muerte además está presente en todo momento. A veces creemos que no. A veces vivimos en automático creyendo que vamos a morir a los 80 años, pero tú no sabes cuándo vas a morir. Quizás mueres de aquí a una semana, 2 semanas, quizás, no sé, mañana. Nadie sabe en qué momento va a morir. ¿No? Y justamente el cobrar conciencia de nuestra mortalidad también le puede dar sentido a nuestra existencia, porque puede hacer que aprovechemos mejor y tratemos de darle un sentido a nuestra vida, ¿no? Al ser conscientes de que tenemos un fin, ¿no? De que podemos morir en cualquier instante. Sí, no le hagan a no le hagan pero ojo, a pesar de que suena muy pesimista, el fondo, el mensaje que quiere transmitir Heidegger es optimista. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de que te quiere sacudir y decirte, oye, mira, vas a morir, ya, cobra conciencia, te da tu cachetada. ¿Para qué? Para que aproveches tu vida, para que hagas algo con sentido, para que no hagas las cosas por hacer, para que no vivas en automático, por inercia, para que no hagas las cosas sin pensar o porque los otros te dicen qué es lo que tienes que hacer, sino para que tomes tus propias decisiones, ¿sí? Para que tú seas capaz de ser auténtico. Acuérdate que él también habla de la autenticidad. Hay dos tipos de vida, la vida auténtica y la vida inauténtica. La mayoría de la gente vive vidas inauténticas. ¿Por qué? Porque la mayoría hace lo que los demás dicen que tienen que hacer. Para ser feliz, ¿qué tengo que hacer? Ah, tengo que comprarme mi departamento, tengo que comprarme mi auto, tengo que tengo que viajar acá, allá. Y se matan toda la vida tratando de lograr eso. Y cuando lo tienen, quizás se dan cuenta de que no valió la pena, que no valió el esfuerzo. Entonces, muchas veces tomamos decisiones en función de lo que los demás dicen, la sociedad nos impone, pero no deberíamos reflexionar un poco más acerca de si es lo que realmente nosotros buscamos o no. A eso se refiere Heidegger. Deberíamos ser más conscientes de nuestras decisiones y ver si es lo que realmente nosotros queremos para nuestra vida o simplemente lo estamos haciendo por agradar a los demás o por seguir lo que los demás dicen, ¿no? Y eso, obviamente, en esta época es peor con las redes sociales y todo, ¿no? En algo yo creo que tiene razón Heidegger, ¿no? En ese sentido. Pero ya se iba visorando eso justamente por el desarrollo de la tecnología y de la ciencia, ¿no? Si me pongo, me echan de mi casa, dice Antonella. Sí, pues, pero así es la existencia, chicos. No te vas a morir, ¿eh? Si te echan de tu casa. Bueno, a mí no me echaron, ¿no? Yo me fui y sigo vivo, así que a veces hay que tratar de jugárselas, ¿no? A ver, seguimos, seguimos. Sí. Estoy bromeando, no se vayan a pelear con sus papás y los votan. Ya, seguimos. Sartre. Vamos a Sartre, ¿ya? A ver, ¿qué dice Sartre? Ratzel dice Miss, pero si uno quiere ingresar a San Marcos es una felicidad. Am, una felicidad. Bueno, yo no creo eso, ¿no? La felicidad yo creo que es algo más complejo. No sé si logramos ser felices, si alguien logra ser feliz, feliz. Yo creo que esa idea de felicidad como una plenitud absoluta es falsa, ¿no? Sinceramente. Ingresar a San Marcos te da alegría, obviamente. Terminar tu carrera también te da alegría. Conseguir un buen trabajo te da alegría. Viajar te da alegría. Pero felicidad, la felicidad no puede basarse en algo tan puntual, ¿no? Y aún así, yo no creo que exista algo así como la felicidad, ¿no? Comer me da alegría, claro. Para mí son momentos de alegría, ¿no? Felicidad, lo que pasa es que nosotros usamos el término feliz o felicidad de manera muy ligera, ¿no? Los griegos, por ejemplo, creían que el feliz era el pleno, el realizado completamente. Tú no podías ser feliz a los 10 años, a los 15, a los 20, a los 25, a los 30, a los 35, a los 40, 45. Tú podías ser feliz quizás a los 70, ¿no? 65 años, porque ya eras un hombre, un ser plenamente realizado. Para los griegos era así. Yo tengo un poco más esa idea de los griegos, ¿no? Pero de todos modos, no sé si se logre algo así como una plenitud absoluta, ¿no? Quizás, ¿no? Pero es muy complicado. Creo que todos tenemos esa idea y queremos lograr eso, ¿no? Pero no sé si realmente se logre.
¿no? Bueno, seguimos con Sartre. A ver, todavía tenemos que avanzar. Sartre es un existencialista, probablemente el existencialista más conocido, más importante también, ¿ya? Él ya es de la década de los 60 en Francia, es francés. Hay un movimiento que se llama Mayo del 68. No sé si en Historia Universal ven ese movimiento, Mayo del 68, que fue un movimiento universitario bastante importante, que, si han visto, Mayo del 68, ya, que iba justamente en contra de toda autoridad, ¿no? Buscaba criticar todo tipo de autoridad, ¿no? Fueron protestas en contra del gobierno, eran movimientos que realizaban una crítica moral, política, ¿no? De su sociedad. Y Sartre, fíjate, va a hacer énfasis en justamente esto, ¿no? La existencia precede a la esencia. El hombre no nace, esto es lo más importante, el hombre no nace con una naturaleza fija, sino que él se define por lo que elige y hace. Es decir, muchas veces pensamos que el hombre tiene una esencia, el hombre es algo ya determinado, viene con ciertas cualidades, pero Sartre va a decir no, porque ¿a qué cualidades nos referimos? A la razón, ya, pero la razón es algo para Sartre secundario. Al final lo que te define es cómo actúas, qué haces. Por ejemplo, tú y yo somos seres humanos. No sé, pues Acuña también es un ser humano, un sicario también es un ser humano, el presidente también es ser humano, todos somos seres humanos, pero somos iguales, no. ¿Qué nos diferencia? ¿Qué nos diferencia? Lo que hacemos con nuestra vida, lo que hacemos en nuestro día a día, nuestras acciones. ¿Mm? Un sicario es un ser humano, pero es un asesino, es un delincuente, es alguien que no va a dudar en matarte 100 soles o 200 soles. Somos iguales. Sartre va a decir, no, no somos iguales, pues. Nosotros somos lo que hacemos con nosotros, lo que hacemos, lo que elegimos hacer. Nuestras decisiones son las que nos hacen. Nosotros somos productos de nuestras decisiones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Que somos seres absolutamente libres, estamos condenados a ser libres, porque en nuestra vida todos vamos a tener que elegir distintas cosas, desde cosas simples hasta cosas complicadas, ¿no? Claro, sí, exacto. Lo que nos define justamente es nuestra libertad, pero una libertad absoluta. Ojo, la libertad de la que habla Sartre es una libertad absoluta, completa. No hay nada, ojo, no hay ninguna situación en la que tú puedas decir, no, es que me obligaron, no, es que no me di cuenta, ¿no? No sé si has escuchado una vez estos chicos o chicas que dicen, yo estaba en una fiesta, pero sí, pero lo besé por error, no, es que había tomado de más, no me di cuenta, ¿no? Ya, ¿qué te diría Sartre? No, pues, pero ¿para qué te emborrachas? Si sabes cómo te pones, ¿no? O sea, nadie te obligó a ir a la fiesta, ¿no? Tú decidiste ir, decidiste tomar, decidiste, ¿no? Entonces, es tu decisión al final, ¿no? Ya. Ese es un ejemplo simple, tonto, ¿no? Pero te pongo un ejemplo más radical. Imagínate, sabemos que... Ahora, imagínate que tú eres secuestrado. Y ese ejemplo creo que se les he puesto ya algunas veces, ¿no? Ya lo han escuchado. Y en una habitación cerrada ves a otra persona que tú no conoces, no sabes quién es, y entra la persona que te ha secuestrado, te das cuenta que es un demente, un desquiciado, un asesino, un delincuente, y te dice, ya mira, si tú matas a esa persona, yo te dejo libre, pero tienes que matarla. ¿Qué harías tú en ese caso? ¿Le harías caso para salir libre o no le harías caso y dejarías que te mate? ¿Matarías o no matarías? Si tú no lo matas, yo te mato a ti. ¿Qué haces? ¿Matarías o no matarías? Mira, alguien podría decir, profesora, yo no te voy a juzgar a ti, ¿ah? Tú puedes responderme lo que tú quieras. Pero la cuestión es esta. Alguien podría decir, profesora, por supervivencia lo haría. O sea, yo no mataría a una persona nunca, pero si estoy en ese caso por
vivir, si es mi vida, y pues lo haría, ¿no? Para subsistir, para seguir viviendo. Ya. Pero ahí viene un problema, ¿no? Porque igual tú estás decidiendo matar a la persona. O sea, tú no podrías decir, no, es que él me obligó. No, porque tú también podrías decidir morir. O sea, ya, pues que me mate. Yo prefiero que me mate a matar a alguien inocente. ¿O no? Entonces, ¿qué es lo que te quiero dar en lo que dice Sartre? En cada cosa que vivimos, siempre va a haber una decisión. Y cada cosa que pasamos, incluso las más difíciles, son nuestra responsabilidad. O sea, tú no puedes quitarte la responsabilidad de decir, me obligaron. Yo no quería, pero lo tuve que hacer. No, tú no tienes que hacer, porque no eres una máquina, no eres un animal que sí podría reaccionar por instinto. Tú eres un ser libre, eres consciente de lo que haces. Por lo tanto, incluso en esa situación eres responsable. Obviamente no es igual que un asesino, pero sí eres responsable porque tú estás tomando la decisión, ¿sí? Claro, no sabemos que el otro es un inocente, claro, no sabemos, pero igual, o sea, si lo matas, hay la probabilidad de que es una persona buena. Y aunque no lo fuera, te estás volviendo un asesino, te estás volviendo un asesino. El sicario que mata por plata, este podría decir, ah, sí, me mandaron a matar a esta persona y es un desgraciado. Lo maté por eso, pues. O sea, al final sí está justificándolo, ¿no? No importa la justificación que quieras dar, al final eres responsable de lo que estás haciendo. Entonces, para Sartre, justamente eso es lo complicado de la libertad. O sea, la libertad en apariencia es muy bonita, pero al mismo tiempo nos da una gran responsabilidad. No podemos evitar elegir. Siempre decidimos, incluso cuando queremos evitarlo, estamos decidiendo. Incluso cuando queremos evitarlo. Siempre estamos tomando decisiones. Y esas decisiones hacen quienes somos, nos hacen, nos construyen. Por lo tanto, la libertad implica una responsabilidad total, ¿correcto? ¿Somos libres? Sí, entonces somos responsables. No podemos culpar a Dios, el destino, la sociedad, el hijo que me secuestró, no. Tienes que hacerte responsable de tus actos. Y eso obviamente genera angustia, ¿no? ¿Te acuerdas del tema de la angustia? ¿No? Genera angustia porque la responsabilidad siempre va a estar sobre tus hombros, ¿no? Genera también cargo de conciencia si es que ya, si es que no has hecho algo con lo que estabas de acuerdo o que, digamos, decidiste en su momento y luego te das cuenta de que no querías hacer, ¿no? Por eso es que él tiene un libro que se llama La náusea, ¿no? La náusea se refiere a esa sensación de opresión, esa sensación incómoda de encontrarte frente al vacío, ¿no? O sea, al tener que decidir y elegir y hacer tu vida, ¿no? Tomar tus propias decisiones, ¿no? Que a veces puede ser complicado, ¿no? Bien, pasamos, se están deprimiendo cada vez más. Vamos a Wittgenstein. Vamos a Wittgenstein. A ver. Ya, pasamos a Wittgenstein. A ver, Wittgenstein, mira, es el representante más importante de la filosofía analítica. ¿Ya? Wittgenstein va a proponer una teoría figurativa pictórica. Mira, eso es bien fácil. Mira, cierra tus ojitos, ¿ya? Cierra tus ojitos y piensa en un gato. Piensa en un gato, estos naranjosos. ¿Alguien tiene un gato naranjoso? Esos gatos así medio naranjitas. Un gato naranja gordito durmiendo en un sillón rojo. ¿Ya? Un gato naranja. El gato naranja está durmiendo en el sillón rojo. Mira, si yo te digo eso, tú puedes imaginarlo, ¿sí o no? Imaginarlo. ¿Qué es la imaginación? ¿Qué estás construyendo? Una imagen, una pintura. Mira cómo a través de las palabras yo puedo construir una imagen. Lo mismo pasa cuando tú lees un cuento, una novela, ¿sí o no? ¿Correcto? Vas construyendo imágenes. El lenguaje figura el mundo, pinta simbólicamente, no metafóricamente, pinta el mundo. Las palabras pueden justamente representar la realidad.
Exacto, el lenguaje es una representación de la realidad, por eso se llama teoría figurativa. El lenguaje nos sirve para señalar, describir, ¿no? Pintar la realidad. Por eso se llama teoría figurativa pictórica del lenguaje. Entonces, cada palabra que yo digo, el gato, tiene un significado. Tú sabes qué cosa es un gato, ¿no? Naranja, ah, ya, se está refiriendo al color del gato. Está durmiendo, todos sabemos qué significa dormir, ¿no? ¿Has visto dormir un perro? ¿Has visto dormir un gato alguna vez? Ya, todos sabemos que dormir. En el sillón rojo, ya sabemos que es un sillón. O sea, podemos crear toda una imagen a partir de palabras. Cada palabra tiene un significado. Cada palabra hace referencia a algo, algo que podemos contrastar, ver, ¿no? Confirmar a través de la experiencia. Entonces, Wittgenstein va a considerar que siempre una proposición representa un hecho. Una proposición, profesora, ¿qué cosa es? Un enunciado, una oración. Lo que te he dicho ahorita, ¿no? El gato naranja duerme en el sillón rojo. Eso es una proposición. En 5 días va a haber un eclipse. Eso también es una proposición, ¿correcto? Que justamente, fíjate, representa un hecho actual o posible. O sea, no necesariamente tiene que ser algo que se esté dando ahora. Si yo te digo, en 5 días habrá un eclipse, te estoy hablando de algo que puede darse, ¿correcto? Que puede darse en 5 días. Tú vas a saber si esa proposición es verdadera o es falsa si en 5 días se da el eclipse o no se da el eclipse. Si en 5 días se da el eclipse, tú dirás, ah, esa proposición era verdadera. Si no se da, vas a decir, ah, eso que me dijeron es falso, ¿correcto? Pero una proposición, ojo, siempre es o verdadera o falsa. Una de las dos, ¿sí? En cambio, y ahí viene su crítica a la filosofía, las proposiciones, entre comillas, de la filosofía, mira, entre comillas, de la filosofía, no son verdaderas proposiciones, son pseudo proposiciones, porque la filosofía no nos habla de cosas que podemos confirmar. La filosofía nos habla de esencias, nos habla de Dios, nos habla del alma, de la inmortalidad, el bien, la justicia, que son cuestiones completamente abstractas. Por lo tanto, para Wittgenstein, las, entre comillas, proposiciones filosóficas son pseudo proposiciones. Parecen, tienen la estructura, pero son proposiciones mentirosas, no son reales, son pseudo, son falsas. Tienen la estructura, pero ¿cómo nos damos cuenta de que son falsas? Porque si tú dices, por ejemplo, Dios existe, ya, supongamos que esa es mi proposición filosófica, la conclusión a la que llega, por ejemplo, Descartes. Ya, ¿y dónde voy a confirmar que Dios existe? ¿Hay alguna forma de confirmarlo? No. Entonces, no es ni verdadera ni es falsa. Profesora, ¿cómo que no es falsa? Claro, porque no la puedes ni verificar ni falsar. Para decir que es falsa tendrías que haber una forma de confirmar su inexistencia, pero puedes confirmar su inexistencia tampoco. Entonces, como no pueden ser ni verdaderas ni falsas, son pseudo proposiciones. Y por eso para Wittgenstein la filosofía ya no debe dedicarse a hablar de cuestiones metafísicas, sino que la filosofía debe consistir en esclarecer el lenguaje. Debe ser como una especie de ayudante de la ciencia para analizar el lenguaje y que la filosofía nos ayude a encontrar los defectos o las palabras, los conceptos que no tienen una realidad, ¿ya? Pero ya no tiene que dedicarse a cuestiones metafísicas. Por lo tanto, lo que nos plantea Wittgenstein es un isomorfismo entre el lenguaje y el mundo. Es decir, isomorfismo, ¿qué significa? Morfismo significa forma. Iso significa igual. ¿Qué significa isomorfismo? Que el lenguaje y el mundo tienen la misma forma. El primer ejemplo que te puse, el gato naranja duerme en el sillón rojo. Ya. El gato naranja. Ya. Todas esas palabras, ¿sí? Tienen una estructura y esa estructura es como una copia de la estructura del mundo. Cada palabra tiene un significado. Gato, gato. Sillón, sillón, ¿no? Rojo, ya sabemos el color, ¿no? La cualidad del sillón. Naranja, la cualidad del gato. O sea, cada palabra tiene un significado que de alguna forma copia la estructura del mundo. Por eso se llama isomorfismo. Por eso para Wittgenstein los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Yo no puedo expresar con el lenguaje algo que vaya más allá del mundo, como pretende ser la filosofía tradicional. Yo no puedo expresar con el lenguaje Dios, almas, esencias, no, porque todo eso va más allá de la realidad y yo no puedo tener certeza de lo que está más allá de lo que puedo percibir. ¿Correcto? Bien.
El segundo Wittgenstein ha venido algunas veces, sí ha venido, pero básicamente el segundo Wittgenstein es una crítica de esto, o sea, él mismo se refuta, él mismo se critica. ¿Y qué es lo que dice? Lo que va a decir básicamente es que no hay una... Claro, por eso se dice el filósofo que se refutó a sí mismo, ¿no? Nadie lo criticó a él solito, dijo, no, ya no estoy de acuerdo con esto que dije, estaba equivocado. ¿Y qué plantea? Él plantea que el lenguaje no es tan parametrado, no es tan estático, ¿no? Como él había planteado, sino más bien que el lenguaje es dinámico y que una palabra no necesariamente tiene un significado definido, sino que una palabra puede tener múltiples significados y el significado depende del contexto, depende de la situación, depende del grupo también en el que estemos hablando, ¿correcto? Por ejemplo, y él se basa, ojo, por eso le llama juegos del lenguaje para el segundo Wittgenstein, ¿ya? El Wittgenstein de los juegos de lenguaje, se basa en los juegos de los niños. O sea, él observaba los juegos de los niños y decía, en el fondo lo natural del lenguaje humano es lo que hacen los niños con el lenguaje. Los niños juegan con el lenguaje. Por ejemplo, en sus juegos, ¿qué dicen? Ahí viene el lobo. ¿Han jugado alguna vez San Miguel? San Miguel, que se abrazan todos y dicen, ahí viene el lobo. Y dice, ahí viene el lobo, pero ¿viene un lobo de verdad? No, pues no es un lobo de verdad. Todos saben que no es un lobo de verdad, pero es la palabra que le dan al que va a venir como, entre comillas, lobo para llevarse a alguien, ¿no? Entonces, la palabra, en este caso, la palabra lobo no es un lobo de verdad, pues, ¿no? Es en un sentido figurado, ¿no? Entonces, y así, o sea, el ser humano en realidad usa el lenguaje según su conveniencia, según sus necesidades. El lenguaje no es estático, el lenguaje es dinámico, los significados varían y cambian de acuerdo con el contexto y el uso, ¿correcto? A eso se refiere. Ese es el segundo Wittgenstein. Bien, y ahora sí vamos a terminar. ¿Ah? Vamos al filósofo que vino, no sé cuántas veces ha venido en el proceso de admisión, Husserl. Quiero que veas esta imagen para que entiendas un poquito a qué se refiere Husserl. ¿Ves esta imagen? Ya. Dime, ¿qué ves? ¿Qué ven? ¿Qué ven ahí? Un pato y conejo, pato, pato, ya. Algunos ven un pato, a ver, pero ¿qué fue lo primero que viste? Ya, dime qué fue lo primero que viste. ¿El pato o el conejo? Un pato, ya. Pero fíjate, ¿ah? Todos vimos uno primero, ¿sí o no? Todos vimos uno. Paloma, dice. Ya, pero todos vimos primero uno y después quizás al segundo nos dimos cuenta, uy, no, parece también ¿no? Un conejo, ¿no? ¿Sí? No importa lo que hayas visto primero. Claro, ves un conejo, pero dices, "Oye, pero tiene raras sus orejas, ¿no? Y te das cuenta, ah, no, es un pato. Pero fíjate, todos hemos visto uno primero. Aunque haya pasado una centésima de segundo, ¿ya? Y después viste el otro, todos vimos primero uno. Esta figura es una figura bien curiosa. Es más, Wittgenstein la pone en su libro, en uno de sus libros. Pero esta figura nos va a permitir un poco entender a Husserl, ¿ya? La pregunta que se va a hacer Husserl es lo siguiente. ¿Por qué vimos un conejo? Los que vieron conejo y los que vieron pato, ¿por qué vieron pato? O sea, ¿por qué lo percibimos así? ¿Cuál es la razón? Ahora, escúchame. Husserl es un poquito complicadito, pero ya, vamos a tratar de quedarnos un poco con esa idea. En el fondo la pregunta es ¿cómo funciona nuestra conciencia? Escucha, ¿cómo funciona nuestra conciencia? ¿Ya? A ver, ¿cómo funciona nuestra conciencia? Ojo, que no es lo mismo que mente, ¿ah? ¿Te acuerdas que en el examen de admisión, no sé si a algunos les vino esta pregunta? Husserl critica el psicologismo. ¿Te acuerdas que critica el psicologismo? Hay una pregunta que vino sobre el psicologismo. Husserl critica el psicologismo. ¿Por qué? Porque el psicologismo se refiere a la visión psicológica del hombre, de la mente humana. Desde el punto de la psicología hay una mente, la mente del hombre, funciona a partir de impulsos eléctricos, o sea, hay toda una fisiología, ¿correcto? Hay una relación, digamos, anatómica, ¿no?
anatómica, química, física, ¿correcto? La psicología entiende la mente como algo material, que se puede entender con experimentos, por ejemplo, ¿no? Con estudios del cerebro, desde un punto de vista material, ¿ya? Ahora, Husserl justamente va a hacer una crítica de esta visión psicologista, psicológica de la mente, porque para Husserl es una visión muy materialista, muy reduccionista. Para Husserl hay cosas en la manera en cómo el hombre conoce la realidad que no pueden ser explicadas por la psicología. Ese primer punto. Segundo punto, ¿por qué se llama fenomenología? A ver, fenomenología. ¿Te acuerdas del fenómeno del que hablaba Kant? Existe el nómeno y existe el fenómeno, ¿correcto? ¿Qué cosa es el fenómeno? La realidad tal y como nosotros la conocemos, ¿correcto? Yo no sé cómo es la realidad fuera de mí. Yo no sé. Yo solamente sé lo que yo comprendo de la realidad. Correcto. Lo que nosotros conocemos. ¿Ya? La realidad tal y como yo la percibo, como yo la conozco. El objeto tal como es percibido por mi conciencia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a estudiar Husserl. ¿Cómo conocemos, o mejor dicho, cómo es el objeto en nuestra mente? ¿Por qué conocemos como conocemos el objeto en nuestra mente? Entonces, por eso dice, busca volver a las cosas mismas, a la experiencia. Mira, cómo experimentamos las cosas en nuestra conciencia, acá, aquí. Pero ojo, aquí no mi cerebro, porque recuerda que él es crítico del psicologismo, o sea, no en un sentido material, la mente, las neuronas, ¿no? Los circuitos eléctricos en mi cerebro, no, no desde un punto de vista material, sino desde un punto de vista más, por decirlo así, abstracto. ¿Ya? Un poco como esto de las categorías de Kant, ¿te acuerdas? Estas estructuras mentales, ¿sí? Pero ojo, son estructuras que no son del cerebro, o sea, no tienen un sentido material, sino son estructuras en un sentido lógico, digamos, ¿no? Un sentido filosófico. Entonces, ¿qué dice Husserl? ¿Por qué propone el epogé? Y sobre esto viene una pregunta también, porque han venido como cuatro preguntas sobre Husserl en este examen de admisión. Una era sobre el epogé. ¿Qué significa la epogé? Suspender el juicio sobre la existencia del mundo. ¿Te acuerdas la suspensión de juicio de los escépticos? Pero hay una diferencia. Los escépticos decían, hay que suspender el juicio, no hay que afirmar ni negar nada, porque no sabemos cómo es la realidad. Puede ser que yo diga esto es bueno y al final eso que parecía bueno se vuelve malo, ¿se entiende? La época de los escépticos, hay que suspender el juicio. Entonces no podemos estar seguros de nada. Entonces hay que dudar de todo. Te acuerdas, los escépticos no creen en nada, ¿no? Creen que no se puede acceder a la verdad o que no hay una verdad. Pero Husserl va a decir, fíjate, no se va a referir a la epogea en ese sentido de suspender el juicio de no creer en nada, no. En otro sentido. ¿En qué sentido? Suspender los juicios acerca de la existencia del mundo. ¿Qué quiere decir acerca de la existencia del mundo? Bueno, tenemos que recordar a Descartes. Descartes, ahora que se preguntó, dudó y dijo, quizás el mundo no existe y yo me lo estoy inventando en mi mente. ¿Te acuerdas? No sé si el mundo existe o no, pero después llega a la conclusión de que sí, porque si Dios es perfecto y es bueno, entonces no me puede engañar, entonces el mundo sí tiene que existir. ¿Te acuerdas? Ya. Husserl va a decir, yo no me voy a preguntar, no me voy a enredar, yo no me voy a meter al tema de si el mundo existe, no existe, si las cosas existen, son reales o no. No. No importa, fíjate, para Husserl, no importa si el objeto es real o no, si el mundo existe o no existe, eso es secundario. O sea, ese no es el tema central para él. El problema es cómo el objeto se manifiesta en mi conciencia. Eso es lo que me importa. Si el objeto existe o no, eso no lo voy a analizar. Eso no es parte de mi estudio, de mi filosofía. Eso es algo secundario. Lo importante es cómo yo. Ojo, pero no está diciendo que no exista, simplemente no es un tema que él va a tratar. La cuestión es cómo el objeto se manifiesta en mi conciencia, o sea, yo cómo percibo las cosas. Si la taza existe o no existe, no sé, pero cómo yo percibo esto, que creo que es la taza, cómo se da en mi conciencia la taza. Entonces, busca descubrir las esencias, este es el objetivo,
de su filosofía. Descubrir las esencias o estructuras universales de la experiencia. Universales, ¿por qué? Porque él asume que las estructuras todas las tenemos. Por eso te decía, recuerda Kant, es un poco como Kant, algo de Kant tiene, con esto de las categorías. Las categorías son universales. No es que yo tengo mis categorías y tú tienes las categorías. No. Por ejemplo, ¿te acuerdas de esto de la causa y el efecto? ¿Por qué el hombre piensa que todo lo que existe tenía una causa? Ah, porque es una estructura de su mente. Algo así. Entonces, para Husserl, lo importante es tratar de entender cuáles son las estructuras que permiten que yo experimente el mundo. ¿Qué son esos elementos que hay en mi conciencia que le dan un orden al mundo? ¿Correcto? Eso es lo que él quiere descubrir. Pero no está de acuerdo con Kant, por eso es que él no le llama categorías y no se queda con la filosofía de Kant. Cree que hay algo más. ¿Correcto? Ahora, él va a decir también que la conciencia siempre es intencional. ¿Qué significa que la conciencia es intencional? Significa que la conciencia siempre es conciencia de algo. Por ejemplo, la conciencia de la taza, la conciencia de que en este momento estoy dictando una clase, la conciencia de mi celular, la conciencia, no sé, de que tengo frío o que tengo calor, ¿correcto? La conciencia siempre es conciencia de algo. O sea, no hay una conciencia pura, una conciencia aislada del mundo. Y por eso es una crítica a Descartes. Porque recuerda cuando Descartes dice cogito ergo sum, pienso, por lo tanto existo, ¿ya? Su primera certeza es la certeza del yo. Es como un monólogo, ¿no? Es una especie de solipsismo. Ah, ya, yo existo. Esa es mi primera certeza. Pero es como si el yo fuera independiente de todo lo demás. No importa el mundo, no importa Dios, no importa la taza, porque eso puede ser falso, puede ser que el mundo no exista. Lo importante es que mi pensamiento soy yo. Por lo tanto, yo he demostrado mi existencia. Pero Husserl va a decir, a ver, un momento, ya, tú dices que tú puedes estar seguro de tu existencia a partir de tu conciencia, de tu pensamiento, correcto. Pero eso no es un yo puro. No es un yo que se basa en sí mismo. Porque de alguna forma, al pensar, al dudar, al meditar, también tienes un proceso interior, o sea, estás siendo consciente de algo que ocurre en tu interior, ya, no ocurre en tu exterior, no te estás basando en objetos, en el árbol, en la mesa, no, ya, pero igual hay cosas que ocurren en tu interior. Por ejemplo, te sientes triste, ¿correcto? La tristeza es un sentimiento. Pero no es una cuestión, digamos, es una sensación que tú tienes, es una experiencia interna, pero es experiencia. ¿Se entiende? O te da cólera algo, es una experiencia, es interna, pero es experiencia también. Entonces, sea lo que sea, la imaginación, los sentimientos, las emociones, sea lo que sea, es una experiencia. Por lo tanto, la conciencia siempre se da sobre algo. La conciencia no es pura, no es aislada, la conciencia siempre es conciencia de algo. Por eso se llama intencional, en el sentido de que está dirigida hacia algo, ¿ya? Intencionalidad significa dirección. Así como yo observo esta taza, observo este borrador, observo este celular, mi conciencia siempre está fijándose en algo. Mira, está fijándose en algo. Igual, si me siento triste, soy consciente de mi tristeza, estoy fijándome en mi tristeza. Entonces, la conciencia está dirigida a un objeto, ¿correcto? Ahora, si ese objeto existe o no existe, eso no le importa justo. Lo importante es entender cómo es que se manifiesta, cómo es que se da ese objeto, ¿ya? A conciencia. Por lo tanto, pretende fundar una filosofía rigurosa. ¿Por qué dice rigurosa? Porque en el fondo la filosofía de Husserl lo que nos quiere plantear es que hay estructuras universales, es decir, todos los seres humanos compartimos las mismas estructuras de la conciencia, y es importante entender cómo funciona eso para alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad. Mira, se basa en la descripción de la experiencia. Claro, es una experiencia subjetiva, sí, porque se basa en el estudio de la conciencia, pero no busca que sea relativista, porque alguien podría decir, si es subjetiva, entonces cada uno tiene que cobrar conciencia o ver cómo piensa o cómo siente o cómo se da su conciencia. Pero no, para Husserl la experiencia, ya, la experiencia subjetiva se refiere a la experiencia del sujeto, ser humano, ¿no? Pero es importante entender esas estructuras para saber cómo funciona la conciencia humana, en general, no para la conciencia de uno solo, sino en general.
porque de esa manera podemos entender cómo se da el conocimiento. Ese es el tema importante. ¿Cómo se produce el conocimiento? ¿Cómo se da el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? Esa es la pregunta central. ¿Correcto? ¿Se entendió más o menos, chicos? Yo sé que Husserl es un poco difícil, no es tan fácil, ¿ya? Pero he tratado de ponerle las palabras, ¿ya? Las palabras que se suelen repetir. Esto de la epogé que vino en el examen, esto de la intencionalidad que también vino en el examen, ¿ya? Y su crítica al psicologismo. Recuerda, él no va a estar de acuerdo con esta visión psicologista, o sea, la visión de la psicología, ¿no? Porque es materialista, que se basa en lo fisiológico, lo anatómico, ¿ya? Y él está en contra de eso. Bien. Entonces, les voy a dictar las claves, creo que ya estamos en la hora, ¿sí? Les voy a dictar las claves de las preguntas. Ustedes confirmen, ¿ah? Dense una horita para repasar y tratar de responder las preguntas, ¿ya? Dense un tiempo límite para sus preguntas, unos 4 minutos por pregunta y en 1 hora y 15 pueden tratar de responder todas. A ver, anoten, A. La uno es la A. Dos, casa. Uno avión, dos casa, tres barco, cuatro barco, cinco barco, seis barco, siete avión, ocho barco, nueve barco, 10 barco, 11 casa y, a ver, 12 avión, 11 casa, 12 avión, 13 barco, 14 avión, 15 casa, 16 casa, 17 barco, 18 barco, 19 avión y 20 avión. ¿Correcto, chicos? Quieren, las voy a revisar, como ya estamos ahora, las voy a revisar ahora y mañana, perdón, la próxima semana comenzando, ya, voy a estar puntual, traten de estar puntuales, y ahí mientras se van sumando compañeros, ahí te explico, ¿ya? Las voy a revisar, no se preocupen. Ya, chicos, ya nos estamos viendo, cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chicos, nos vemos.